antes de empezar, a mí me parecía que estaba bueno tener a mano algunos ejemplos de chistes, como para usarlos como casos de estudio, ¿no? Como si vamos a probar una teoría sobre el chiste o sobre la risa. Sobre todo Freud habla de la risa en un momento, en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Tengamos unos chistes a mano, ¿sí? ¿Alguien quiere contar un chiste? Voy a contar 2 o 3 chistes. Son todos malos chistes, pero me sirven para ejemplificar. Uno lo contaba mi papá, que contaba el chiste de un muchacho que viajaba en colectivo y se subió una señorita muy linda y se le sentaba en el asiento de al lado. Entonces el chico quería entablar conversación, ¿no? Y le decía, parece que va a llover, ¿no? Y la chica así, miraba para adelante. Pero tal vez después aclara, decía el chico. ¿No? La chica miraba para adelante. ¿Viaja lejos, señorita? Nada, muda. De coger ni hablar, ¿no? Bueno. Hay uno que parece que es distinto, pero que va en la misma dirección, que alguna vez también me apareció en alguna sesión. El tipo que se le pincha la rueda del auto en la ruta, en un camino vecinal, medio despoblado, y ve una casita y piensa, no tengo gato, no tengo el cricket, no tengo cómo cambiar la rueda, por ahí los tipos de la casita me pueden prestar un gato, pero la verdad me van a ver. No, y empieza a ir caminando hacia la casita. Me van a ver, no saben quién soy, no van a confiar en mí. Pero la verdad, ven una persona sola que se quedó en la ruta, ¿cómo no le van a prestar un mísero gato? Aunque hay que ver si yo estuviera en ese lugar, si yo lo prestaría. Sí, yo creo que sí lo prestaría, porque si alguien viene y te lo pide, hasta que al final golpea la puerta, le abren y dice, ¿sabés qué? El gato, metételo en el orto, ¿no? Hay muchos chistes también con juego de palabras. Hay uno muy simple que cuenta Pesetti siempre, el del hombre que era tan bajito, tan peticito, que pasaba siempre por la puerta de la comisaría para que le digan alto, con los juegos de palabras, que era de 2 camioneros que se querían mucho, 2 camioneros muy cariñosos, que viajaban siempre juntos. Entonces, generalmente Lalo era uno de los camioneros que manejaba, Pepe era el otro camionero, iba al lado, ponía música, le cebaba mate, y un día Pepe se da vuelta y ve que se está volando la lona del camión. Entonces le dice, Lalo, la lona, Pepe, Pepona. Bueno. A fines del siglo XIX, cuando Freud escribe su gran libro, La interpretación de los sueños, las teorías sobre la electricidad y las neuronas estaban en auge, eran un tema de gran interés en la comunidad científica. Influido por estas teorías, en el capítulo 7 de La interpretación de los sueños, mientras está explicando su teoría del psiquismo, lo que él llama la teoría del aparato psíquico, Freud sugiere que existe una especie de energía psíquica, como una fuerza que impulsa la actividad mental. Más precisamente, en la mente humana, dice Freud, hay como unas cargas de energía. Estas cargas se pueden adherir a lo que Freud llama representaciones, ¿no? Una representación puede ser una idea, un concepto, una palabra, una imagen, un recuerdo. Se adhieren a la representación, pero también pueden desplazarse, pueden moverse de una representación a la otra. Pueden desprenderse de una representación, estas cargas de energía, y quedar como flotando en la mente, lo cual Freud dice que es un modo de explicar la angustia. Pueden generarse cargas cuando hay un estado de excitación, de activación del organismo, por ejemplo, por una necesidad, por ejemplo, por el hambre. Pueden adicionarse entre sí, ¿no? Aumentar su potencia sumándose entre sí las cargas. Bueno, toda esta teoría energética es central para la teoría de Freud en la interpretación de los sueños. Sin este concepto de este modelo energético, lo que se conoce como el modelo energético en Freud, no se pueden entender otros conceptos importantes como el de pulsión o el de libido. Pero a este modelo energético hay que entenderlo como una metáfora. Freud usa muchas metáforas para explicar lo que es la mente, lo que él llama el aparato psíquico. En la interpretación de los sueños hay como 8 tipos de metáforas. Hay lo que él llama la metáfora óptica, donde, no importa ahora, pero compara al aparato psíquico como con un telescopio que tiene imágenes virtuales adentro, que él dice, bueno, son los sistemas psíquicos. Hay metáforas económicas, ¿no? Uno invierte montos de energía
en una representación, inviste, pero investir es eso, es invertir cantidades de excitación. Hay metáforas hidráulicas, ¿no? Como si la cantidad de excitación fuera como el agua de un lago, ¿no? Que está contenida por un dique pero va aumentando y busca descargarse, busca desagotarse esta energía psíquica. Hay metáforas políticas, cuando Freud habla de represión o de censura, bueno, esto lo toma del campo de la política, etc. Pero sobre todo hay metáforas energéticas. Y de la mano de la metáfora energética hay un concepto muy importante en Freud, que es el del principio del placer, que dicho en fácil, en rápido, sería que el aparato psíquico busca descargar esta energía, busca bajar la excitación. El ejemplo es que cuando un recién nacido tiene hambre, el hambre genera esta tensión interna, esta excitación, y este aumento de la carga es displacentero para el bebé. Entonces, el principio de placer es lo que busca producir que se descargue esta energía, que se descargue la excitación. Ahora, en el caso del bebé que tiene hambre, nos dice Freud, el recuerdo, la huella amnémica, dice Freud, pero digamos simplemente el recuerdo del hambre va de la mano, se asocia al recuerdo de la satisfacción. ¿Cuándo se calmó el hambre? ¿Cuándo sintió el bebé la satisfacción? Cuando tomó la teta, ¿no? Entonces, la vía más directa para lograr la satisfacción es recordar esa teta, o mejor aún, alucinarla. Alucinar que el pecho está presente. Freud lo dice así: el camino más corto es el que va desde la necesidad, o sea, el hambre, a la investidura de la percepción. La investidura de la percepción es que se active ese recuerdo, es decir, que el bebé alucina la teta. Y entonces a este modo de funcionamiento de la psiquis humana, Freud lo va a llamar proceso primario. Bien. Bueno, entonces, en resumen, lo que busca el proceso primario en este relato mítico, ¿no?, de cómo teóricamente habría empezado el psiquismo humano, es alucinar la teta, es decir, busca la identidad perceptiva, que se presente el objeto. La forma más directa para que aparezca el objeto, el pecho, es alucinarlo. Ahora, hay un problema con satisfacer nuestras necesidades por medio de alucinaciones, ¿no? Que uno se termina muriendo de hambre, o sea, el hambre no se va. Entonces, estoy simplificando lo que es un largo desarrollo, pero va a aparecer otro modo de funcionamiento de la psiquis. Algo que Freud llama el proceso secundario. El otro, el que iba directamente a alucinar el pecho, es el proceso primario. El otro es el proceso secundario. Es el que usamos todos nosotros. Es la razón por la que ustedes están acá. Y es que no vamos directamente al objeto de satisfacción, sino que en la vida hacemos rodeos. Hacemos rodeos a través de la realidad. Por ejemplo, mínimamente el bebé va a llorar para que la mamá, que es un objeto externo a él, venga y le dé la teta. Ahí ya no va directamente a alucinar la teta, sino que hay un rodeo por la realidad. Tiene que llorar para que algo cambie en el mundo, para que aparezca el pecho y entonces la mamá le calme el hambre y baje esa carga. Ahí va a sentir placer porque va a bajar esta excitación. Y este rodeo por medio de la realidad, por supuesto, se va haciendo más complicado a medida que crecemos, ¿no? Donde uno empieza a comportarse de acuerdo a las normas sociales, razona lógicamente, va a la escuela primaria, al secundario, a la universidad, consigue un trabajo. ¿Para qué? Para ser amable, para conseguir el amor, no sé, de sus padres, de una persona a la que desea. Es el largo rodeo del proceso secundario. O sea, los adultos en general, durante el día por lo menos, tendemos, la mayor parte del tiempo, ya a no alucinar este objeto perdido del que hablaba Javier hace un rato, el objeto de deseo, pero si bien durante el día nos guiamos por la realidad, por el principio de la realidad y por estos rodeos, el proceso primario sigue también actuando. Actúa por empezar a la noche, porque los sueños son alucinaciones que solemos tener durante la noche, y durante el día en general gobierna el proceso secundario, que es el racional y el objetivo, y que es el pensamiento de la vigilia. Entonces el deseo, dice Freud,
es como una moción, un movimiento que apunta a recuperar ese objeto que nos produjo satisfacción. Intentamos volver a percibirlo. ¿Cómo intentamos recuperar el objeto? De dos maneras. Impulsando el proceso primario, que nos lleva a alucinar o a fantasear o a soñar el objeto de deseo, o bien impulsando el proceso secundario que nos lleva por estos largos rodeos intentando recuperar infructuosamente ese objeto perdido. Entonces, Freud a esto los va a llamar el primer sistema psi y el segundo sistema psi. El primer sistema psi es el que decíamos que va por el camino directo, para desagotar rápido la excitación, el principio de placer. Y el segundo sistema psi es el que pospone la descarga. Porque precisamente este es el rodeo, no agarrar directamente al objeto de deseo. Retomando mi chiste inicial, no cogerlo directamente al objeto de deseo, ¿no? En el de coger ni hablar, ¿no? El proceso secundario le diría al muchacho del colectivo, no, contenete, no digas esa frase, no podés ir directamente ahí, no conocés a esa señorita que se acaba de sentar al lado tuyo. Hay ciertas normas sociales, etc. Entonces el proceso secundario a lo que nos incita es a inhibir la acción, a inhibir la descarga inmediata. Dar el rodeo es inhibir ese desagote de la carga. Bueno, entonces el proceso primario y el proceso secundario empiezan del mismo punto, el deseo. Pero el proceso secundario es este rodeo para intentar modificar el mundo y llegar al objeto. Y es un rodeo largo, es flor de vuelta, ¿no? Incluye todos los rodeos que damos con el pensamiento. Vamos a San Bernardo, vamos a Villa Gesell, voy a ir a escuchar cantar a Pucheta o me voy a quedar en casa viendo Netflix. ¿Qué es lo que está bien visto? ¿Qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que está prohibido? Todos los tanteos, todas las decisiones, todos los arrepentimientos. Este proceso indefinido de pensamiento, pero todo este proceso reconoce un único origen para Freud, un único impulso o energía, que es el deseo inconsciente de reencontrar al objeto perdido. Freud dice entonces que solamente el deseo impulsa a trabajar al aparato psíquico. Lo cito, ¿no? Toda esta actividad de pensamiento que surge desde la huella amnémica, desde el recuerdo, hasta la identidad perceptiva, hasta tratar de reencontrar al objeto, es un rodeo para el cumplimiento del deseo. Y de ahí sale una conclusión hermosa, que es que el pensamiento, ¿no? Lo que hacemos todo el día, pensar, está sustituyendo a la alucinación, ¿no? En vez de alucinar, pensamos. Eso es el proceso secundario. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la risa? Hacemos rodeos para evitar todo tipo de situaciones y de pensamientos y de imágenes displacenteros. Evitamos hablar de sexo cuando es inapropiado, evitamos pensar en la muerte, evitamos hablar de cosas asquerosas como moco o caca, evitamos todo lo que es sucio. Este es el rodeo del proceso secundario vigilado por la conciencia, por el yo. Evitamos todos los pensamientos que son tabú, zoofilia, pedofilia. ¿No? Piensen que todo lo que estoy diciendo, les adelanto, pero son todos los temas de los chistes. Todos los temas de los chistes hablan de esto, de sexo, de muerte, de caca, de mocos, de cosas prohibidas. ¿Qué más no hacemos? ¿Qué más evitamos en el proceso secundario? Burlarnos de los débiles, de las minorías, de los discapacitados. Ahora se cuentan un poco más. Cuando yo era chico había un montón de chistes de discapacitados. Siguen existiendo chistes de negros, de judíos, de gallegos, chistes sobre las minorías sexuales, muchos chistes que tienen que ver con la agresión, con la agresividad. Son todos los temas que aparecen en los chistes. Los chistes de Jaimito son chistes pedofílicos. Jaimito se va a la casa con la maestra y la maestra le dice, Jaimito, si haces tal cosa, podés dormir en mi cama, etc. Para hacer un buen chiste no alcanza con esto. ¿Sí? No alcanza con que haya un tartamudo, o un gallego, o pedos, o perros abotonados, o violencia, o supositorios, etc. No alcanza, pero ayuda. Ayuda bastante un aspecto del chiste, que es la comicidad. No al otro aspecto que decías vos, la agudeza, el ingenio, que es otro lado del chiste. El retruécano, el juego de palabras inteligente, la sorpresa.
es otro aspecto, el vestirse. Ahí está la agudeza. Es el otro lado de la comicidad. Pero también hay un lado que tiene que ver con esto, con el tabú, aquello de lo que no se puede hablar. Hace poco hay no sé si lo conocen, un cómico norteamericano que se llama C.K. Lewis, creo que es. Louis C.K. En un reportaje dice, no entiendo a la gente que no encuentra los pedos divertidos. Los pedos son lo más divertido que hay, dice. Son funny, dice en inglés, ¿no? Por 3 razones, dice. Primero, están en el intestino junto con la caca. En segundo lugar, cuando salen, hacen un ruido como de trompetita. Y en tercer lugar, no se los puede controlar muchas veces. Entonces, para un cómico, los ve y dice, acá hay algo divertido. Si hay algo que tiene que ver con la comicidad. El efecto de lo cómico muchas veces tiene que ver con la fealdad. Y esto ya Aristóteles, precisamente, cuando habla de tragedia y de comedia, dice en la tragedia los seres humanos aparecen como más bellos de lo que son en realidad. Y en la comedia aparecen como más feos. ¿Qué es lo que hace que Homero Simpson sea un personaje entrañable? Es tonto, cobarde, vago, aprovecha las situaciones, ¿no? Tendrá que ver con la identificación, tendrá que ver con el Homero Simpson que todos llevamos adentro, con que haya cierta impunidad en relación a esa fealdad, ¿no? De la que participamos. En el rodeo de pensamiento de proceso secundario evitamos hablar de muchas cosas que son tabú. Pero el chiste, como formación del inconsciente, por lo tanto relacionado con el proceso primario, el chiste corta camino. De coger ni hablar. El chiste corta camino y en el remate expone lo que no se podía decir. Se libera, dice Freud, la energía psíquica inconsciente que se había reprimido o inhibido en la vida cotidiana. Queda expuesto nuestro propio deseo. El gato, metételo en el orto, queda expuesta nuestra agresividad, ¿sí? Y queda caracterizada nuestra estupidez de cuando damos 25 vueltas en vez de ir y pedir algo directamente. No, hay otro del de la vecina, perdón, me tenté. El de la vecina que también lo contaba mi papá, el de la vecina que llamaba a la policía y decía que había un exhibicionista en la casa de al lado. Venía la policía y decía, ¿y dónde está el exhibicionista? Dice, no, pero si va a mi patio, pone ese cajón de manzanas, se para encima y mira por el agujerito al vecino, va a ver que está desnudo, ¿no? Entonces, ¿qué queda expuesto ahí? El propio deseo voyerista de la vecina, ¿no? O de todos nosotros. Entonces, las formaciones del inconsciente, dice Freud, son una solución de compromiso, porque al mismo tiempo permiten que irrumpa eso que tenía que permanecer oculto o no dicho, pero al mismo tiempo lo hacen un poco inocuo, inofensivo. Es un chiste nada más, ¿no? El síntoma o el sueño, que también son formaciones del inconsciente y son también soluciones de compromiso, pero tienen otros mecanismos para hacer inocuas estas representaciones o estos deseos inconscientes, ¿no? En el caso del sueño, bueno, el sueño, el deseo aparece deformado, después uno lo reelabora, el sueño, lo que Freud llama la elaboración secundaria, aparece ligado a otras representaciones, se desdibuja el deseo inconsciente. Y en el chiste aparece más como relacionado como con una impunidad que nos da el humor. Que esto lo usamos un montón. Yo lo cargo a un tipo porque es gordo, por ejemplo. Y si se enoja, ¿qué le digo? Gordo, no te enojes. Es un chiste, ¿no? ¿Cómo te vas a enojar si es nada más un chiste? Da impunidad el humor. Y por eso se permite una agresividad. Piensen lo simpático que caen los chistes acerca de que todos los santiagueños son vagos o que todos los tucumanos son ladrones, ¿no? La agresividad. Pero como está, lo puede contar la Andricina, ¿no? Y como es un chiste nada más, entonces eso se diluye, esa agresividad. Es una impunidad de paso parecida a la del arte. También vos citabas a Dolina antes, en un momento habla de una película en la que hay unos nazis que matan un caballo. Y uno en la fe artística de ver esa película dice, qué malditos estos nazis. Pero Dolina dice, el que mató al caballo es el director de la película, ¿sí? Pero está refugiado en la impunidad del arte. Es una representación, ¿sí? Bueno, algo parecido pasa con el chiste, ¿no?
Esta impunidad es la que nos permite también producir esta descarga de esta tensión de la carga de excitación y reírnos de nosotros mismos, reírnos de nuestra propia fealdad. Con esto de la descarga de la energía acumulada, Freud también usa la metáfora de la válvula, ¿no? Lo dice del sueño. El sueño es como una válvula que permite que se libere un poco de esa carga. Es una solución económica el sueño. El chiste también es una solución económica en este sentido. Permite que algo de lo que no podemos hablar y que genera esta carga de excitación, de pronto se pueda nombrar. Gregory Bateson, que fue un gran antropólogo y epistemólogo, decía que el ser humano tiene 3 conductas convulsivas en la vida cotidiana. Hay 3 cosas que nos hacen convulsionar. 2 ya las nombramos. La risa, el llanto y el orgasmo. Es raro porque el carácter involuntario de la risa, el llanto y el orgasmo sugeriría que responden a una función como inferior, casi animal. Sin embargo, estas conductas están o ausentes o muy poco desarrolladas en los animales. El llanto, la risa y el orgasmo están más desarrollados en los seres humanos. Tienen en común que tienen una fase de acumulación, un build-up, en la que el sistema va acumulando tensión. También Bateson usa una metáfora energética. Y después, en un momento determinado, algo se desencadena, por lo cual el organismo comienza a temblar o a agitarse o a oscilar, sobre todo en la zona del diafragma. De los 3 tipos de convulsiones, dice Bateson, la risa es la que tiene el contenido ideacional más claro. Es sobre algo, hay representaciones. Y también dice Bateson, y sería interesante ponerlo a dialogar con Lacan ahí, porque lo que dice es que hay una tensión entre 2 mensajes. Hay un contenido informativo que está en la superficie, pero hay unos contenidos implícitos, ¿sí?, que entran en tensión con ese contenido informativo. Voy a contar un chiste más, les prometo que es el último. El del tipo que está en la inundación, ¿no? Está en su casa en la inundación y vienen los de prefectura con un camión y le dicen: estamos evacuando la zona por la inundación. Y el Señor les responde: yo soy muy creyente, yo rezo, yo cumplo con todos los mandamientos, así que pienso que Dios me va a salvar. No necesito su ayuda. Sigue creciendo el agua y ya vienen con la lancha. Y la misma escena, ¿no? Venimos de prefectura a rescatarlo. Señores, yo soy creyente, Dios me va a salvar, no tengo razones para dudar de Él. Se queda en su casa, se va a la terraza, helicóptero, ¿no? Megáfono, es la última oportunidad. Y la misma negativa, ¿no? Yo creo en Dios, soy creyente, Dios me va a salvar. Sigue subiendo el agua, se muere, se va al cielo y lo va a ver a Dios. Y le dice: ¿cómo me pudiste traicionar? A mí, ¿no? que era la persona más creyente del pueblo, siempre creí en vos. Y Dios le dice: pelotudo, te mandé un camión, una lancha y un helicóptero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá con los 2 mensajes? La lancha, el camión y el helicóptero cambian de valor, ¿no? Eran lo que él despreciaba como lo humano y pasan, de pronto se resignifican como lo que Dios, como ese gran otro, le estaba enviando para su salvación. Hay algo en el remate final, y este sí es un chiste más cercano al ingenio, hay como una tensión paradojal. También hablaste del seminario 5, las formaciones del inconsciente. Esto lo dice Lacan ahí en una frase tan sencilla que yo creo que uno ni la nota. Dice Lacan: es necesario que diga la última palabra para que comprendan dónde está la primera. ¿Sí? Esto es el chiste. El camión, la lancha y el helicóptero cobran sentido a partir de la última palabra. Se resignifica lo anterior. En ese seminario, en las primeras clases, Lacan está empezando a bosquejar lo que después va a ser el grafo del deseo. No nos vamos a meter ahora, pero sí importa que él dibuja ahí como 2 líneas que se cruzan. Una línea que hace así y otra que hace así. Son 2 líneas que se cruzan, en realidad sería una hace así y otra hace así. Se cruzan en 2 puntos. Él le va dando distintas interpretaciones a estos grafos, pero en ese punto, en esas clases, dice que una de las líneas representa el discurso de realidad. ¿Qué es el discurso de la realidad? Bueno, todo lo que damos por supuesto en la vida cotidiana. El discurso corriente, dice, el nivel donde
hay menos creación de sentido, el discurso vacío, que consiste mayormente en ideales admitidos. Este es el nivel del yo, es el nivel del discurso que representa aproximadamente lo que Freud llama proceso secundario, principio de realidad. Y dice Lacan que este discurso pasa por puntos más o menos fijos en el uso del significante. ¿Qué quiere decir más o menos fijos? Que un ave es un buitre. Eso sería un punto fijo. ¿Sí? Que no hay creación ahí. Son puntos en los que la palabra no tiene juego. No se juega, no hay nada lúdico, ¿no? Y dice Lacan una frase que me llamó también la atención. Dice, es todo lo que se puede grabar en un disco. No existían los discos rígidos cuando dijo eso. No existirían los discos de pasta. Pero es la misma idea de algo estático, de algo fijo. La otra línea que se cruza, dice Lacan, representa todo lo que es descomposición, resonancia, reinterpretación del discurso, creatividad, metáfora y metonimia. Es lo que hace Ciro cuando dice a vestirse. Acá sí aparece lo lúdico. Acá se juega con el lenguaje como se juega con los chistes. Acá está el retruécano, el juego también con los sonidos, el juego fonemático. Ave a vestirse, olalo, lalona, pepe, pepona, ¿no? Bien, entonces, así como en Freud, el rodeo por el principio de realidad queda en cortocircuito, gracias al chiste, que está en relación con el proceso primario, con el inconsciente, y que toma un atajo a través del ejemplo de un juego de palabras o de algo que irrumpe de pronto y que libera energía. Pelotudo, te mandé un camión, una lancha y un helicóptero. Y ahí nos produce la risa. Del mismo modo, en este seminario de Lacan, el que habla del chiste, el Witz, parece que el juego significante también viene a cortocircuitar el discurso vacío del yo, alterarlo con sus juegos de palabras, sus saltos de nivel lógico y sus imágenes absurdas. ¿Quién sabe qué pasa si tirás un pato al agua? Nada. Muy bien. Nada. Es el placer simplemente de producir un cortocircuito en las cadenas, de subvertir por medio de dos palabras que suenan igual, no, nada de nadar, nada de que no hay nada, alterar la fijeza de la cadena del discurso. ¿No? Lo mismo el tipo que era tan bajito y le dicen alto, etc. Estamos muy lejos de, si empezamos a buscar ejemplos de chistes, no todo se va a reducir a los 3 o 4 movimientos que pudimos identificar acá. El del ingenio, el del juego de palabras, la descarga de energía. Freud precisamente cuando escribe en 1905, ¿no? Es el chiste y su relación con el inconsciente, trata de entender cuáles son todas las técnicas del chiste y parece que hay varias que se le escapan también, ¿no? que es un trabajo incompleto. Quiero, para terminar, citar algo de Aaron Beck, que es el tipo que inventó la terapia cognitiva, muy de moda ahora, que en su libro da una recomendación técnica. Porque da como muy linealmente, a diferencia de los psicoanalistas, da muy claramente lo que hay que hacer en la primera sesión, lo que hay que hacer en la segunda sesión, cómo hay que planear las sesiones, ¿no? En este sentido es muy distinto el enfoque al del psicoanálisis. Pero entonces él, entre todas esas recomendaciones técnicas, se pregunta si hay que hacerle chistes a los pacientes o no. Y entonces él dice, sí, sirve el humor, pero no en las primeras sesiones, ¿no? Que en una lectura como un poco benévola de Beck, yo creo que es como decir que el chiste es como una interpretación y que la interpretación no tiene que llegar antes de tiempo. Las interpretaciones psicoanalíticas vienen a veces con el packaging de un chiste, porque es así como se desarma el discurso vacío y repetitivo del yo, los ideales del yo, con la brevedad del chiste, con un buen remate y una buena carcajada que habilita otros sentidos posibles de nuestro discurso. Gracias.